Albert Camus, en su famoso ensayo El mito de Sísifo, usó este mito para ilustrar su filosofía del absurdo, y nos instó en las líneas finales a imaginar a Sísifo feliz, encontrando paradójicamente sentido en su labor sin sentido. La mitología griega está llena de mortales castigados como Sísifo, mortales que enfurecieron a los dioses y tuvieron que pagar por ello durante toda la eternidad. Prometeo no era un mortal humano, sino un titán en la imaginación griega. Existió en un tiempo anterior a los humanos y antes del reinado de los dioses olímpicos. Como descendientes de las deidades primordiales, Urano y Gea, personificaciones del cielo y la tierra, los titanes gobernaban el mundo, antes de ser violentamente derrocados por los dioses olímpicos, bajo el liderazgo del dios del trueno. Probablemente hayas oído cómo Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos, pero esa no es toda su historia. Platón, en su diálogo Protágoras, habla de lo que ocurrió antes del famoso episodio del robo del fuego. En el relato de Platón, después de que los dioses crearan a los animales y a los humanos de arcilla, le dieron a Prometeo y a Epimeteo la tarea de asignar cualidades a esta nueva vida creada. Epimeteo le dio a los calamares sus tentáculos, a las águilas sus alas, a los leones sus feroces colmillos. Pero en su apresuramiento y torpeza, olvidó darle a los humanos su parte, y no quedó nada que compartir cuando terminó. Para corregir este error, Prometeo se coló en el taller de Hefesto y Atenea, robó el fuego y el conocimiento, y se los entregó a la humanidad. Ahora los humanos podían calentarse, crear refugios, herramientas, y asegurar su supervivencia mediante el uso de la tecnología. Platón relata que Prometeo fue castigado por esta transgresión, pero no detalla la naturaleza exacta del castigo. Y aunque esto no se menciona explícitamente en el relato de Platón sobre el mito, muchas versiones sí afirman que Prometeo fue quien creó a los humanos en primer lugar, dándoles forma a partir de arcilla, a imagen de los dioses. Cuando el soberano del Olimpo se enteró del robo del fuego, castigó a Prometeo encadenándolo a una roca en una montaña, donde cada día un águila, símbolo del dios del trueno, venía a devorar su hígado. Después, el hígado volvía a crecer, y cada día se repetía la tortura de Prometeo. Y así llegamos finalmente a una versión del mito que influiría en poetas, artistas y filósofos durante los milenios por venir. Prometeo, el campeón de la humanidad, crea a los primeros humanos de arcilla. Luego roba el fuego y el conocimiento de los dioses y se los entrega a los humanos. Por esto, por haber traído la civilización a la humanidad, es castigado por el Padre de los dioses por toda la eternidad. El rebelde Prometeo, que desafió la voluntad de los dioses para dotar a la humanidad de conocimiento, brindó una inspiración considerable a poetas y escritores cuando el romanticismo comenzó a apoderarse de la cultura europea. El tratamiento que Goethe hizo del Titán es uno de los más famosos, poema donde Prometeo habla desafiando a todos los dioses. Por supuesto, Prometeo aquí es simplemente un símbolo de la humanidad en general, mientras que el Señor del Olimpo es una representación de todo el teísmo, incluido el Dios cristiano. Goethe lo hace más explícito al citar directamente la Biblia cuando Prometeo dice lo siguiente: «Cuando era un niño, ignorante de la vida, dirigía mi mirada errante hacia el sol, como si con él hubiera un oído para escuchar mis lamentaciones, un corazón como el mío para sentir compasión por mi angustia». La primera línea, que cita cuando era un niño, está directamente tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, y cito: «Cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño». El sentimiento en la estrofa también es un giro irónico sobre el versículo bíblico, y es que Prometeo está diciendo que la creencia en Dios es infantil, que como niños miramos al cielo con la vana esperanza de encontrar a alguien que nos consuele en nuestro sufrimiento, una voz que nos escuche. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que estamos solos en el cosmos y dejamos de lado las cosas infantiles. En el poema de Goethe, Prometeo se eleva como una figura que simboliza el crecimiento y el despertar de la humanidad, deshaciéndose de las cadenas del pensamiento y convirtiéndose en dueño de su propio destino. Por supuesto, Goethe, de manera conveniente, deja de lado la parte en la que Prometeo recibe su castigo por parte del dios del trueno y es encadenado a una roca por toda la eternidad. Así que echemos un vistazo a un poeta que sí incorporó el castigo del padre de los dioses en su poesía y cómo eso afecta al mensaje. Unos 40 años después del Prometeo de Goethe, otro poeta hizo su propia versión del Titán rebelde, estamos hablando de Lord Byron. El Prometeo de Byron destaca diferentes aspectos del mito en comparación con Goethe. Mientras que el Prometeo de Goethe está más preocupado por el desafío a los dioses,
Byron resalta el sacrificio que Prometeo hizo para ayudar a la humanidad y cómo sufre por su transgresión. El poema comienza con el titán inmortal Prometeo, compadeciéndose de los sufrimientos de la humanidad mortal. Por compasión, les dio el fuego y el conocimiento, y por esto fue castigado, encadenado a una roca y torturado. Por lo tanto, cito el poema de Byron. Titán, cuyos inmortales ojos, los sufrimientos de la mortalidad, vistos en su triste realidad, no son cosas que los dioses desprecian. ¿Cuál fue la recompensa de tu compasión? Un sufrimiento silencioso e intenso. La roca, el buitre y la cadena. Pero Prometeo lleva su castigo con decoro y gracia, permanece en silencio durante toda la tortura, para no darle al dios del trueno la satisfacción de escuchar sus gritos de agonía. Todo lo que el orgulloso puede sentir de dolor, la agonía que no muestra, el sofocante sentido de pesar que habla solo en su soledad, y luego es celoso, temiendo que el cielo tenga un oyente, ni suspirará hasta que su voz no tenga eco. El silencio desafiante de Prometeo es la manera como demuestra ser más superior que el dios del Olimpo, quien intenta humillar al titán, pero fracasa. El tiránico rey de los dioses, al castigar a Prometeo, nos enseña a los humanos una lección muy valiosa. Y en tu silencio estaba su sentencia, y en su alma una vana penitencia y un miedo maligno tan mal disimulado, que en su mano los relámpagos temblaban. Al presentar a la humanidad el regalo del conocimiento, Prometeo nos mostró bondad, alivió nuestro sufrimiento y nos elevó a las alturas de los dioses. Prometeo, torturado en silencio por toda la eternidad, condenado a vivir para siempre, nos enseña una lección importante. Tu crimen divino fue ser amable, disminuir con tus preceptos la suma de la miseria humana y fortalecer al hombre con su propia mente. Pero, aturdido por la palabra de lo alto, aún en tu energía paciente, en la resistencia y repulsión de tu espíritu impenetrable, que ni el cielo ni la tierra pudieron conmover, heredamos una poderosa lección. Prometeo fue amable con la humanidad, y por sus problemas fue condenado a una tortura eterna, la cosa más cercana que un titán inmortal experimentará a la muerte. Pero él soporta su castigo con energía paciente, con resistencia y con un espíritu impenetrable que avergüenza al dios del trueno, y se burla del poder de los dioses. En la segunda mitad de la estrofa final, Byron compara a Prometeo con la humanidad, mientras imparte una lección a todos nosotros, y cito: Eres un símbolo y una señal para los mortales de su destino y su fuerza, como tú, el hombre es en parte divino, un torrente problemático de una fuente pura, y el hombre, en parte, puede prever su propio destino. Al igual que Prometeo, la humanidad está maldecida con el don de la previsión, ya que Prometeo sabía que sería castigado por el dios del trueno por su robo del fuego. También nosotros sabemos que un día debemos morir. Pero hay una poderosa lección que heredamos de Prometeo, quien lleva valientemente la carga de su esclavitud, quien se rebeló contra el tiránico dios del Olimpo para hacer lo correcto, quien buscó mejorar la suerte de la humanidad y quien aceptó conscientemente la tortura eterna como consecuencia de sus convicciones. La lección es que algunas cosas valen la pena, a pesar del inevitable final. Algunas cosas valen la tortura, valen la roca, el buitre y la cadena. Y para nosotros, seres mortales, lo que nos enseña Prometeo es que hay cosas por las que vale la pena sacrificar nuestra vida. Prometeo, en el tratamiento de Byron, se convierte en un símbolo de la afirmación de la vida, por la idea de que, a pesar del inevitable final que todos los mortales compartimos, vale la pena vivir, y que el horizonte infinito de la muerte no tiene poder sobre aquellos que están bendecidos con una firme voluntad y un profundo sentido para hacer algo con la vida. La mentalidad prometeica implica tomar la existencia con toda su miseria, todas sus penas, toda la lucha de nuestro espíritu humano que puede oponerse y convertir su final último, que es la muerte, en una victoria, una exclamación triunfante. Ese sufrimiento, ya sea en la vida o en la tortura infinita infligida por buitres, vale algo. Y al igual que Prometeo trajo fuego y conocimiento a la humanidad y pagó por ello con su muerte, éste sufre en silencio, y se dice a sí mismo que valió la pena. Nosotros también debemos vivir nuestras vidas y encontrar nuestro propósito, nuestra vocación, nuestro fuego, nuestro sacrificio, para que al final podamos decir que valió la pena. Hasta ahora, hemos visto el mito de Prometeo desde dos ángulos distintos. Primero, el de Goethe, quien enfatizó el odio que Prometeo albergaba hacia los dioses, representando el crecimiento colectivo de la humanidad y dejando atrás la ilusión infantil de consuelo de los cielos. La humanidad, como una nueva raza de criaturas formadas a imagen del propio Titán, no tiene necesidad de los dioses.
En segundo lugar, Byron, quien nos mostró a un Prometeo desafiante que hizo lo que consideraba correcto a pesar del horrible castigo que se le infligió después, quien buscó cumplir su destino a pesar de saber que en última instancia moriría. Pero hay otro aspecto del mito de Prometeo que necesitamos discutir, y es que no debemos olvidar que Prometeo fue un criminal. La historia del Titán es un mito de creación, narra cómo fue creada la humanidad y cómo llegamos a ser quienes somos, piezas de barro impotentes, imbuidas de conocimiento y civilización, gracias al robo de fuego y conocimiento por parte de Prometeo, en contra de los deseos de los dioses. Hay una comparación natural que se puede hacer aquí, y por supuesto, estamos hablando del relato bíblico de la creación, la historia de Adán y Eva. Al igual que en la versión griega de la creación de la humanidad, esta fue formada a partir de barro, y Eva sería su compañera. Pero al igual que en el mito de Prometeo, Adán y Eva estaban inicialmente sin conocimiento. La serpiente seduce a Eva y pronuncia las inmortales palabras: serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Todo lo que tienen que hacer es desafiar el mandato de Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento. Adán y Eva comen del fruto, adquieren conocimiento de lo bueno y de lo malo, y son castigados por Dios, desterrados del paraíso. El hombre es maldecido a cultivar la tierra para su sustento, y la mujer debe soportar los dolores del parto. Al igual que en la historia de Prometeo, el precio del conocimiento es el castigo. Lo que es marcadamente diferente, sin embargo, es la naturaleza del acto desafiante. Se nos presentan dos historias de creación que son similares en muchos aspectos, pero enormemente diferentes en sus implicaciones. En ambas historias, la humanidad gana conocimiento a través de la intervención de una entidad que desafía a Dios. Prometeo desafía al dios del trueno y la serpiente desafía a Jehová, pero ambos son castigados. Prometeo es encadenado a una roca y la serpiente está condenada a arrastrarse por la tierra y ser el más bajo de todos los animales. Y curiosamente, el dios del Olimpo no castiga a la humanidad, pero Jehová sí. No solo Adán es castigado por su transgresión al tener que trabajar y sufrir solo para sobrevivir, no solo es expulsado del paraíso, no solo se le quita su inmortalidad, sino que también confiere este castigo a sus descendientes, y este es el verdadero pecado original. La historia de Adán y Eva se llama acertadamente la caída del hombre. La humanidad alcanzó su punto máximo en el paraíso y cayó en el sufrimiento y la miseria. Y todo sucedió porque Eva fue seducida por la serpiente, y a su vez, sedujo a Adán. La moraleja de la historia es que la humanidad está fundamentalmente rota, defectuosa, enferma. Esta es la visión cristiana de la humanidad. El hombre como una criatura débil y defectuosa, nacida en el pecado y propensa a la tentación. En contraste, ahora presentamos la versión griega de la humanidad, que, gracias a Prometeo y su don del fuego, tiene la capacidad de alcanzar las alturas de los dioses. Mientras que la intervención de la serpiente llevó a la condena de la humanidad, la intervención de Prometeo resultó en su salvación. Se nos da fuego, conocimiento, civilización, las alegrías del arte y la poesía, todo lo que nos separa de los animales y nos acerca a los dioses inmortales. En la narrativa bíblica, la humanidad es derribada, en la historia griega, el hombre es elevado. Y todo sucedió no por un pecado, sino por un crimen. Prometeo fue contra la voluntad del dios del trueno y cometió un robo, fue un transgresor que se atrevió a sobrepasar los límites de la aceptabilidad y pagó el precio por su desafío. La historia de Adán y Eva es una advertencia, que nos dice: no desobedezcas a Dios. La historia de Prometeo es un cuento aspiracional, que nos dice: al desobedecer a los dioses podemos alcanzar la grandeza. En el Prometeo de Goethe, el Titán creó a la humanidad, una criatura a su propia imagen, para burlarse de los dioses, tal como él había hecho. La humanidad ya no se permitiría ser mantenida abajo por los dioses, ya sea el portador del rayo en el Olimpo, o Dios en el cielo. La humanidad, ahora dotada de conocimiento y fuego, trazará su propio camino. En el Prometeo de Byron, el Titán recibe su castigo del dios del Olimpo con valentía, abrazando el sufrimiento infligido sobre él, feliz en el conocimiento de que, al otorgar a la humanidad los dones del fuego y el conocimiento, había dado su vida al servicio de un propósito que duraría más allá de sí mismo, y al hacerlo, convirtió su muerte en una victoria. La historia de Prometeo, reinterpretada en el poema de Byron, nos invita a hacer lo mismo, encontrar un propósito en nuestras vidas, enfrentarnos a la tiranía y aspirar a algo que trascienda nuestra existencia. En otras palabras, se trata de convertirnos en nuestra verdadera esencia. Si esto te resulta familiar a Nietzsche, es porque lo es. De hecho, es en el nacimiento de la tragedia,
donde Nietzsche establece una conexión explícita entre el mito de Prometeo y la historia de Adán y Eva. Él dice que estas historias se relacionan entre sí como hermanos y hermanas. Mientras que la historia de Prometeo es la historia de origen de los pueblos europeos, el relato de Génesis de la creación y la caída del hombre es de origen hebreo. De hecho, no es improbable que este mito tenga la misma importancia característica para la raza europea que el mito de la caída del hombre tiene para los hebreos, y que haya una relación entre los dos mitos. En última instancia, estas historias tratan sobre la relación de la humanidad con lo divino, y es que el hombre, elevándose al rango de los titanes, adquiere su cultura por sus propios esfuerzos y obliga a los dioses a unirse a él porque, en su sabiduría autosuficiente, tiene su existencia y límites en su mano. Pero nuevamente, no debemos perder de vista el hecho de que el regalo del fuego, que por supuesto es simbólico de la cultura y la civilización misma, llega a la humanidad no por coincidencia, no por un regalo benevolente desde arriba, ni siquiera por nuestra propia astucia, sino a través de un crimen. Y el castigo por el crimen, el buitre y la roca, simbólicos del sufrimiento del mundo en general, es también nuestro castigo colectivo. Prometeo, el titán griego cuyo nombre significa literalmente previsión, nos otorgó conocimiento, cultura y civilización, nos brindó un camino hacia lo divino. Pero al hacerlo, también nos otorgó nuestra propia previsión particular, el conocimiento de que el mundo es un velo de lágrimas y que todos nos dirigimos hacia la muerte. De esta manera, el primer problema filosófico causa al mismo tiempo un doloroso antagonismo irreconciliable entre el hombre y Dios, y pone una masa de roca en la puerta de cada cultura. Lo mejor y más alto que el hombre puede adquirir lo obtiene a través de un crimen, y a su vez, debe asumir sus consecuencias. Es decir, todo el torrente de sufrimientos y penas que los dioses ofendidos deben infligir a la noble y aspirante raza humana. Pero esta es la parte interesante, y es que el torrente de sufrimientos y penas que se derrama sobre nuestro mundo está justificado, porque lo compramos al precio del conocimiento. En el mito de Prometeo, la roca y el buitre son un precio que vale la pena pagar. Prometeo sufre en silencio, y con ello, condena al dios del trueno. Del mismo modo, nosotros, los humanos, tenemos que sufrir en la tierra, un sufrimiento que debemos asumir con gusto, porque lo compramos al precio del conocimiento, y tal trato vale la pena. Con un esfuerzo heroico realizado por el individuo hacia la universalidad, en su intento de trascender los límites de la individuación y convertirse en el único ser universal, el ser humano experimenta en sí mismo la contradicción primordial oculta en la esencia de las cosas, es decir, sobrepasa los límites y sufre. Prometeo, el hombre arquetípico, es la figura dionisíaca por excelencia que va más allá de los límites aceptados establecidos por los dioses, y con ello, incurre en lo que Nietzsche llama la contradicción primordial en el corazón del universo, la realidad del sufrimiento humano. Pero el sufrimiento también está justificado, al igual que en el poema de Byron, donde Prometeo acepta el castigo del dios del Olimpo, seguro en el conocimiento de que ha hecho algo más allá de sí mismo, pero lo que es más importante, ha aspirado a ser algo más que sí mismo. En la lectura dionisíaca de Nietzsche, Prometeo, el titán, es el criminal primordial que como un delincuente, sale de los límites de lo que es aceptable para vivir de acuerdo con sus propios estándares de moralidad. Como dice Homero en la Ilíada, no hay nada vivo más agonizado que el hombre, de todos los que respiran y se arrastran por la tierra. La causa por la que los humanos somos tan singularmente capaces de sufrir, es porque somos lo suficientemente inteligentes como para reflexionar sobre ello. Cuando un león se come a una gacela, la gacela siente dolor y sufre por ello, pero una gacela no puede realmente pensar en el dolor, no es realmente consciente de él de la manera en que los humanos somos conscientes. Estamos equipados con una inteligencia reflexiva, una inteligencia que piensa sobre sí misma, una inteligencia que nos otorga una conciencia más elevada que la mera vida vegetal o animal. Debido a esto, no solo tenemos que soportar el sufrimiento físico como lo hacen los animales, también experimentamos un sufrimiento de una clase más oculta, más insidiosa, el sufrimiento existencial. Nosotros como humanos, tenemos una conciencia aguda, dolorosa e inevitable de que un día moriremos. Somos conscientes del paso del tiempo, y sabemos a dónde se dirige cada uno de nosotros. Schopenhauer ya señaló que una mayor inteligencia también significa una mayor propensión al sufrimiento. Una persona inteligente es más agudamente consciente, y siente los dolores del sufrimiento más profundamente que una persona no inteligente. El mito de Prometeo intenta reconciliar estos hechos. Al otorgar a la humanidad el don de la inteligencia, está maldito a una tortura eterna, y de igual manera,
la humanidad es simbólicamente torturada por haber recibido el don y hacer uso de él. Prometeo no es solo un titán encadenado a una roca, es un símbolo y un arquetipo de la humanidad misma, que se puede resumir en: bendecido con conocimiento, maldito con sufrimiento. De forma indirecta, llegamos al mismo punto de siempre: la cuestión del significado de la vida, o más precisamente, la pregunta quizás aún más antigua, y cito: ¿acaso realmente vale la pena la vida? El sufrimiento inherente al mundo y a la existencia es tan vasto e insuperable que las bendiciones que la vida puede ofrecer son escasas y débiles, incapaces de contrarrestar todo el dolor que experimentamos a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, aunque los griegos desarrollaron el adagio homérico que afirma que nada sufre más que el ser humano y que es preferible morir temprano, estos también inventaron el mito de Prometeo, la historia de un titán que, desafiando a los dioses, otorgó a la impotente raza de la humanidad el don del fuego, de la inteligencia, de la civilización, del arte, y aceptó su castigo con gusto, sabiendo lo que sucedería. La lección que nos deja Prometeo es que la vida merece ser vivida a pesar del sufrimiento, ya que existe algo en el mundo que justifica nuestra existencia. Al bendecir a la humanidad con inteligencia y las artes civilizadoras, también nos maldijo con la previsión de nuestra inevitable muerte. Pero el mito de Prometeo se mantiene como un testimonio de que la bendición y la maldición no son equivalentes. Una es más poderosa que la otra, y la bendición prevalece sobre la maldición. Así es como debemos entender la célebre frase de Nietzsche: nuestra mayor dignidad reside en nuestro significado como obras de arte, ya que únicamente a través del fenómeno estético, la existencia y el mundo están eternamente justificados. La lección de Prometeo es que todo lo que nos hace humanos también tiene el potencial de elevarnos fuera del velo de lágrimas que llamamos mundo, y que hay esperanza para algo más allá de nosotros mismos, algo que justificará eternamente nuestra existencia aquí en la Tierra. Debemos mirar al abismo, fijar la mirada en él y resolvernos a atravesarlo de esta manera prometeica. Como escribió Lord Byron, y cito: podemos alcanzar la verdadera victoria al atrevernos a desafiar y transformar la muerte en un triunfo. En esta lucha simbólica de la humanidad frente al sufrimiento del mundo, debemos visualizar a Prometeo en estado de felicidad.